Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos entre todas las secciones, inmediatamente después de la entrevista a Mario Desbordes, estamos en la sección El Mostrador en la Clave. Con Mirko Macari y con Iván Weissman. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Entretenido está, no sé por dónde empezar. Bueno, es cierto que no es muy agradable quedarse con la última palabra cuando el hombre ya se ha ido, pero creo yo que tienen el mínimo derecho a plantear su posición. Pero yo creo que hay que comentarlo más allá del borde, pero porque hay un tema, hay una crispación de los grupos de poder con los medios de comunicación y particularmente con ciertos medios y con el tono de esos medios. Entonces yo creo que hay un tema interesante que conversar porque está en el trasfondo no solo la campaña presidencial, sino que todo lo que está pasando en el país. Ahora, en lo particular respecto de Desbordes, él nos alabó, como contaba Iván, privadamente, una nota que hicimos nosotros sobre la presidenta Bachelet, que fue una nota muy cuestionada en el oficialismo, obviamente, porque daba cuenta de que se estaba usando contra ella el rumor de que a la vez que consumía medicamentos antidepresivos, estaba tomando alcohol y eso ponía en riesgo su salud. Entonces, y que había un vacío de poder, era un contexto de una nota que era vacío, vacío de poder. Y ese rumor que todos los dirigentes con los que hablamos lo confirmaban como rumor, se estaba usando para desgastarla políticamente. La nota no era sobre ese hecho, sino sobre cómo se usaban rumores para desgastarla en ese minuto. Entonces él nos alabó mucho por eso, la nota fue obviamente... ¿Quién lo alabó? Mario Desbordes. A mí personalmente en una comida de fin de año de Navidad en la Sofofa, que yo estaba contándolo antes de ir al aire, yo no sabía quién era, no estaba todavía en pañales, y me sacó la ruedita Mirko, me dejó ir solo al evento, y este señor vino a presentarme. Tú eres del Mostrador, me dice, tú trabajas con la Marcela Jimena. La Marcela Jiménez es la reportera periodista que cubre Moneda, que fue la principal reportera de este tema del vacío de poder, y vino y enfrente mucha gente, ¿no? Y que era un gran medio, ¿no? Independiente, nos pegaba a nosotros, dice, ahora le pegan a la presidenta, es el tipo de periodismo que necesitamos. Bueno, parece que no le gusta tanto, pues es una cosa temporal. No, y él cambió básicamente cuando nosotros contamos a partir de la crisis del escándalo en Gendarmería, ¿no? El año pasado, que entre los parientes de políticos instalados en Gendarmería estaba su señora, la quien lo instaló durante el gobierno de Sebastián Piñera. Y ahí se volvió loco. Eso es Gendarmería. El antes y el después. En Gendarmería, dije. En Gendarmería. Sí, fue el jubilazo, el tema del jubilazo. Claro, ahí salió a la luz. Claro, ahí está la nota, si alguien la quiere ver. Y en ese minuto se volvió loco por redes, amenazó con querella, lo clásico, ¿no? El clásico comportamiento del que no entiende la función real de la prensa en un país con estándar OCDE, porque venimos de una prensa sin estándar OCDE en general. Y yo no voy a defender nuestro trabajo, que se justifica por sí mismo, me refiero al del Mostrador, pero hay una mirada nuestra que tiene que ver con intentar ser un contrapeso informativo, básicamente de grandes medios de comunicación que son tributarios de grupos económicos, no cadenas de medios que son tributarias de grupos económicos, y que los grupos económicos digitan en general y que por definición chilena, y que por definición no son independientes, y que no son independientes y que tienen agendas, y desde ese lugar se controlan las agendas. Entonces las críticas a Ciper Chile, ¿no?, por sus investigaciones respecto a Sebastián Piñera, se dan, el señor Desbordes no lo ve, en el marco de que hacer pautas sobre Sebastián Piñera para ciertos medios es un deber, ¿no? Porque hay otros medios que no lo investigan con la debida profundidad que debe darse a nuestro juicio cuando se trata de un interés evidente. Nosotros en El Mostrador fuimos los que junto con BioBio, además coincidentemente con BioBio, 5 horas de diferencia, explotamos el caso Exalmar, ¿no? El caso Exalmar es una investigación que hacemos nosotros, la firma Iván Weissman, la firma Santiago Escobar, ¿no? Y eso es lo que da origen al caso Vázquez, ¿no?, a la querella del diputado Hugo Gutiérrez.
no hay un dato equivocado en esa nota, ¿no? Al señor Desbordes puede que no le gusten las consecuencias políticas para su candidato, ¿no? Emanadas de esa nota, pero en esa nota no hay distorsión, no hay interpretación, son hechos, ¿no? Y la cobertura de la campaña, efectivamente, como tú muy bien dices, es una interpretación de los medios de comunicación, pero no es una interpretación antojadiza, tiene que ver con una mirada que es absolutamente necesaria de contrapeso informativo. Muy probablemente lo que quiere el señor Desbordes es que todos los medios hagan lo que hace Canal 13 respecto de la información de CIPER y la Sociedad de Piñera en Islas Vírgenes, que parte una nota de algunos pocos segundos con el comunicado de la oficina de Sebastián Piñera desmintiéndolo. Entonces, no, esa información no es sesgada, ¿no? La nota parte, la nota de anteayer en el Canal 13, al medio del noticiero, parte diciendo la oficina de Sebastián Piñera niega, no parte entregándolos. Entonces, y es legítimo que así sea, porque no nos pisemos la cama entre superhéroes. Todos los medios tenemos agendas. Dicho esto, lo interesante, y yo quiero hacer de nuevo voy a usar un disclosure, yo voté por Sebastián Piñera el año 2009. Lo quiero decir públicamente, no me manejo en esto como Eso suena cuando alguien reconoce que le gusta Arjona, porque yo reconocí una vez que me hicieron un pedazo. Pero la construcción de la agenda del medio de la que yo soy parte no tiene nada que ver con por quién yo voy a votar el día de la elección, ¿no? Es algo más complejo y aspiramos a que sea mucho más profesional, ¿no? Una cosa es tener agenda política, el mostrador tiene una agenda política, lo que no tenemos es una agenda electoral. Son cosas distintas. Y en Chile esas cosas no se entienden. Dicho lo anterior, es súper interesante lo que pasa con Desbordes, porque quizás... Además que Desbordes no es el único, Desbordes no es el único. Pero viene una crítica en general, ¿no? Publicamos nosotros una entrevista a Roberto Brodsky, el escritor que está de agregado cultural en Washington el domingo, ¿no? Y se despachaba estas frases sobre una suerte de asco que le da el tono de cierta prensa, ¿no? De que una prensa hipócrita que está en un tono desmedido, que no tiene autocrítica, que somos prácticamente los catones de la moral, etcétera, etcétera, sin dar nombres. Por cierto, esto viene transversalmente dándose en una élite de señoritos muy bien peinados que disfrutaron de la complacencia de la prensa genuflexa de la transición. Esa prensa que no investigaba, que no cuestionaba con dureza, y en parte de la cual yo responsabilizo de que nos hayamos sorprendido ahora de todos los casos de corrupción que existieron por años en Chile y que ahora vemos, ¿no? Esa prensa calificada como la prensa correcta, la prensa donde todos eran amigos con todos, la prensa oficialista, la prensa que reproducía comunicados, que compraba versiones oficiales de palacios, de candidatos, etcétera. Esa prensa es en buena parte responsable de que estemos donde estemos, ¿no? Esa prensa sin musculatura, ¿no? Es la que permite finalmente que el poder, el club del poder, juegue y haga enjuague y negociado transversalmente desde Carabineros a los políticos y los empresarios de Soquimich, de Corpeca. Lo que pasa es que la prensa en Chile a mí me pareció muy, muy curioso cuando volví y me puse a trabajar cómo operaba, porque en general el rol de los medios es una forma no solo de cuestionar el poder, pero también es cómo los que no tienen poder se relacionan con el poder en una forma quizás crispada, pero es una forma de... Y acá los medios tradicionales eran una forma de que el poder se comunicaba con el resto del poder e informaban al resto del país. O sea, no quiero dar nombres, pero rodear, o sea, principalmente el Mercurio y la Tercera era la carta al director y las editoriales y las principales reportajes y entrevistas del domingo, era una forma de una parte del poder de informarle o comunicarse con otra parte del poder. No eran diarios que representaban y cuestionaban. Ahora, dicho esto, igual como en un montón de situaciones, desde los últimos 5 o 6 años creo que el periodismo en Chile despertó igual que el resto del país. Todos los grandes casos que estamos hablando ahora, el caso Platas Políticas, el caso Cabal, caso Cascadas,
en el punto financiero, todos saltaron a raíz de el trabajo de la prensa. Entonces, si se le deja espacio, hay periodistas en Chile que pueden hacer la pega. Lo que pasa es que cuando digo por definición, y esto no quiero decir para mí es malo, pero por definición, el hecho de que todos los grandes grupos son dueños de un diario, de un grupo de televisión, por definición no eres independiente. Y el Mercurio, a pesar de que no tiene conflictos de interés porque no tienen banco, perdieron todo, vendieron todo, lo único que le queda es el Mercurio, pero el Mercurio siempre ha sido históricamente, y no pretende ser otra cosa que los cheerleaders del poder empresarial en Chile, ¿no? Y eso es lo que son, no pretenden no serlo, y por muchos años fue como el árbitro, pero era un parte del poder, no era un medio que cuestionaba el poder. Y eso a mucha gente no le gusta. Ahora, pongamos un par de situaciones que también quizás llaman la atención. En otros países, donde la prensa también tiene como misión fundamental, entre otras cosas, vigilar al poder, entre los medios no existe esta suerte de hoy por ti, mañana por mí, apretujémonos, no reportean en manada. Y se critican lo uno al otro. Eso es lo que me refiero. Y la razón es bastante obvia de por qué actúan de otra manera. Porque no existe mayor fuente de información que los medios de comunicación. Es lejos la más amplia. Más amplia que el gobierno, porque el gobierno es cubierto por los medios y es una parte del diario. Pero además tiene noticias internacionales, tiene noticias económicas, tiene noticias culturales. Los medios de comunicación son la principal fuente de información lejos. Por lo tanto, ¿por qué razón no habría de evaluarla, juzgarla? Y los medios de comunicación, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, no tienen ningún tapujo en citar a otro medio para criticar determinada cosa. Cero. No. Nosotros lo hacemos. Y aquí cuesta, ha avanzado muchísimo, pero cuesta una barbaridad. Aquí durante muchísimo tiempo estaba prohibido en los medios de comunicación nombrar medios competidores porque se suponía que si tú al nombrarlos automáticamente les estabas haciendo publicidad. O sea, pero lo que pasa que ahí está, tú lo que tú has dicho, para mí toca el corazón del problema, es que los medios están para servir al lector, no al propio medio. Al lector, la verdad que, bueno, tú tienes mucha más experiencia que yo, manejando diario, etcétera. Al lector, sobre todo, no tiene la más mínima idea si lo que dijo el señor Desbordes lo dijo en La Cooperativa, lo dijo en El Mostrador o lo dijo en La Clave. Porque la gente lo lee donde lo lee. Lo importante es que la información salga. A mí siempre me pareció, claro, el matutino o el despertino no querían nombrarlo. Claro, no se nombraba. Y te lo enseñaron en la escuela. Mira, hubo un profesor que yo tuve cuando estuve en la Católica, que yo estuve un año y medio en la Católica antes de irme a Estados Unidos. Profesor que después fue diputado y que salió mal como diputado. Y que contaba una anécdota. Pero contaba una anécdota y como parte de la introducción al periodismo, que a mí me sorprendió. Él decía que los medios de comunicación no tienen por qué reconocer errores. Y contaba una anécdota. Decía que ya había llamado a El Mercurio, esto tiempo pasado, mucho antes de la dictadura, era una cosa histórica, donde se había informado erróneamente de la muerte de un determinado personaje conspicuo. Y se pedía, por favor, que se sacara una nota diciendo que se habían equivocado y que esa persona estaba viva. Y la respuesta que dio el editor, y él se jajajeaba y nos reímos todos en la sala, digamos, primer año de periodismo, era que no podía desmentirse a sí mismo el medio de comunicación. Lo que podía hacer era poner a la persona en la columna de los nacimientos al día siguiente. Y se reía la carcajada, ¿cachai? Y tú eso lo constatabas a la hora de que hoy día los más viejitos probablemente nos van a entender más que los más jóvenes, porque hoy día eso ha cambiado brutalmente. Tú no nombrabas nunca a otro medio. Más aún, tú no usabas a veces información relevante que otro medio había sacado primero por evitar decir o tener que decir que ese medio era el que lo había sacado. O se la robabas, hermano. Y eso era una cosa relativamente estable. Hasta el día de hoy, yo creo que hay culturalmente, y lo notas tú en la radio, cuando tú estás entrevistando a alguien,
y la otra persona quiere decir que otro medio, otra radio lo dice, te pregunta al aire, te dice, bueno, yo esto lo supe, ¿puedo nombrar a la radio? O te dice una radio amiga. Porque existe todavía esta lógica de ocultar el nombre porque no se saca la suerte. Porque yo siempre he dicho que una de las razones que, y lo sigo insistiendo, que en general en el periodismo en Chile, quizás menos que antes, es ninguneado por el poder. No saben que somos que tenemos influencia, saben que somos, pero en general lo ningunean, no le tienen respeto. Le tienen quizás miedo, pero no le tienen respeto. Y parte de eso es por las prácticas de nuestro gremio, de nuestro oficio, de no ser suficientemente autocrítico en ese tipo de cosas. O sea, a mí, yo lo digo incluso con gente que trabaja con nosotros, que hay reglas de que no hay que citar, que después de 2 días no hay que citar. Yo en ese sentido me gusta el sistema gringo, o sea, incluso cuando un diario tiene información, te pone al final, esta información originalmente la reveló 2 días atrás el otro diario. O sea, le están dando crédito a pesar de que ya lo confirmaron, de que tienen información nueva, pero creen que es respetuoso al otro. Iván, es que en los de los diarios gringos, que le puede interesar a nuestros auditores, que tú cuentes la experiencia de que un medio de comunicación, por pertenecer a un grupo económico, ser parte de la propiedad de un magnate, no deja de investigar a ese magnate. No, pero en general no son. Hay muchas reglas, por ejemplo, por ejemplo, lo que haces tú de referirte a tu programa acá de la noche, en Inglaterra, por ejemplo, está prohibido. Incluso la BBC, que es dueña de radios, la BBC no puede en la mañana, el conductor, o que sea el conductor del noticiario y tiene un programa en la radio en la mañana, él no puede decir yo anoche en mi programa. A no ser de una gran noticia, porque en Estados Unidos tú no puedes tener más del 30% del mercado en radio y al mismo tiempo hay un montón de restricciones en países que no puedes tener más de 5 estaciones de televisión dentro de la misma propiedad directa. Si tú tienes más de 5, caes en ilegalidad. Tú puedes tener un máximo de 5, que son 5 mercados, digamos, 5 ciudades, y todo el resto tiene que afiliarse a ti, voluntariamente. Y los diarios un diario no puede tener más del 30%, o sea, hay un montón de restricciones para evitar que... Ahora, eso es lo que dice. Y no creo que haya una ley, no estoy seguro, pero no hay ningún gran grupo de medios en Estados Unidos que al mismo tiempo tengan banco, inmobiliaria, o sea, son negocios de medios, incluso lo que ha pasado últimamente, sobre todo en el mundo, diciendo nada de eso. Lo que ha pasado últimamente es que se metieron grandes empresas en básicamente medios televisivos, yo creo que General Electric compró NBC lo vendió de vuelta, pero dos partes. Sí, bueno, y Amazon es dueño del Washington Post. Bueno, no la empresa Amazon, pero el dueño de Amazon. Jeff, ya. Bueno, pero el tema acá es que han pasado años sin que tengamos una legislación que le ponga coto a la concentración de medios, que no es posible en un país desarrollado que aspire a ser verdaderamente desarrollado, porque los grupos económicos ejercen una clara influencia de control de la agenda, ¿no? O sea, a propósito, nosotros hicimos una nota sobre la concentración de medios de Álvaro Sayé, ¿no? A propósito de su fracasado proyecto del canal de La Tercera, ¿no? Y es impresionante la comparación con estándares de países europeos, que en muchas partes eso ya se hubiera cortado, no hubiera podido simplemente tener el nivel de radios que tiene. Y un ejemplo, ¿no? Con diarios, con integración vertical. Bueno, un ejemplo claro de ese, para mí, abuso de poder fue, es técnico, pero no voy a meterme en detalles, pero la Corte Suprema hace 2 semanas falló a favor del Grupo Sayé en una pelea que tenía con la Superintendencia de Bancos sobre los créditos que Corbanca le había hecho a las cascadas de Julio Ponce. Técnico, así que no me voy a meter, pero la Corte Suprema no falló en el fondo, pero falló por forma a favor de ir a la multa más grande en la historia de la banca de Chile, $30 millones. Y al otro día, el diario Pulso, que es de él, saca una editorial alabando a la Corte Suprema y siendo nuevamente durísima con el superintendente, pero en ningún momento esa editorial dice que el conflicto de interés, que el dueño del diario es el dueño del banco. O sea, eso es mínimo. O sea, lo decente es que ni siquiera la escribieran.
para que no se prestara ahí hay un punto, y eso es un abuso de poder. Ahí hay un punto súper interesante de lo que tú estás diciendo, y que reconozco que es el que más me irrita a mí, y que me ha granjeado bastante enemistades con antiguos amigos, que tiene que ver un poco lo que tú decís en forma divertida, Mirko, que son los disclosures, que son las cosas desde donde tú hablas cuando tú tienes un interés. Yo considero que Carlos Peña es uno de los mejores columnistas que hay en Chile, y me encanta todo lo que hace. Pero, por ejemplo, durante todas las 3 editoriales o columnas que él hizo durante el suceso de la querella de la presidenta Michelle Bachelet, en ninguna parte, en ningún lugar, una cosa que es impensada en Estados Unidos, en ninguna parte, en ningún lugar pone un asterisco chiquitito que dice... El firmante es vicepresidente de CIPER Chile, entidad todavía en ese entonces perteneciente en una proporción muy alta al dueño de Revista ¿Qué pasa?, de la que estoy hablando. Absolutamente. No se hace el disclosure, se deja como... Bueno, yo soy, en ese sentido también me saco el poco pelo que me queda cuando la discusión del CAE, hace ya 4 años, me acuerdo que constantemente los medios de Copesa criticaban o alababan el CAE o criticaban las propuestas, y en ningún momento decían de que el dueño del diario era el que tenía la licitación de los créditos, que era Corbanca en esa época. No, y me acuerdo que en su momento Revista ¿Qué pasa? Tuvo una columna autorreferida del que en ese momento era el gerente general del banco, Mario Chamorro, que es un tipo que conozco, meritocrático, ¿no? Contando su historia, porque él estaba en contra de que la gratuidad fuera gratis. Le dieron un espacio tremendo en la ¿Qué pasa? Tampoco en un momento dice la ¿Qué pasa? Es del dueño del banco, este tipo, el gerente general del banco, que tiene todos los créditos del CAE. O sea, para mí eso es un desde, porque al final después el lector decide. Pero es lo mínimo. Claro, pero el lector, y ese es el punto que probablemente se hace en los países donde estas cosas no suceden. El punto es que el lector tiene que decidir sobre la base de toda la información necesaria para formarse una opinión del asunto. Y si es que el firmante del artículo está de alguna forma comprometido, esa información la tiene que conocer. Claro, a eso me refiero, que el lector decide cuán válida es la información, pero sabiendo que el escritor tiene un conflicto de interés, ¿no? Pero bueno, no estamos... Yo fíjate, tengo una cosa, lo voy a contar, perdona Lucho que lo voy a decir, pero Lucho Hermosilla, abogado de la Plaza, yo lo he entrevistado, qué sé yo, por sus casos 6 o 7 veces, y le irrita profundamente porque cada vez que yo entrevisto a Luis Hermosilla, parto diciendo: yo quiero decir que este señor es el padrino de mi hijo. Y por lo tanto yo soy compadre con él, por si acaso usted, qué sé yo, calla. Y ahí parto la entrevista. Y Lucho me dice: pero bueno, déjate de decir que somos padrinos. Yo que tengo que transmitir eso. Ahora, mire, todos están hablando de columnistas, o sea, grandes columnistas del diario La Tercera tienen por el lado una empresa de asesorías comunicacionales que nadie tiene idea a quiénes asesoran. Conductores de programas de radio que son asesores. Entonces me parece que tienen todo el derecho a hacerlo, pero que por lo menos hagan el disclosure, hablando, ¿no? O sea, bueno, todo ese tipo de cosas es permitida en Chile, y nadie del club, nadie de la elite lo cuestiona. Pero al mismo tiempo, los mismos periodistas que citan al Columbia School of Journalism y citan al New York Times, mira qué bueno, y mira, pero ninguno, excepto nosotros que somos los buenos, la gente pesada, casi me sale un garabato, hemos escrito este tema que es, para mí, va al corazón, y por eso es que efectivamente somos como gremio somos ninguneados, porque permitimos que cosas así sucedan. Oye, ¿no? Que todas estas cosas que estamos describiendo han sido asumidas con absoluta complacencia por la élite dirigente. A eso me refería. Años, pero ahora, ¿no? Que aparecen medios o se erigen figuras con un tono más crítico, que meten el dedo en la llaga, ahora entonces el periodismo se desbordó. Ahora hay un tono, ¿no? Insidioso. Ahora se está tirando por la borda, ¿no? Todos los logros del país. O sea, la queja del padre Monte, ¿no? Hace muy poco, en la Semana Santa, ¿no? Respecto de los periodistas que investigan, ¿no? Es decir, hay un coro acá de gente que es responsable de su desarrollo exitoso porque vivía feliz en sus puestos de poder con la prensa obsecuente, pues. Entonces, ojo con eso. Sí, Desborde no es desborde. Sí. Es una está desbordado. Generalizada. Ayer Desborde yo lo escuché porque me había ido de acá y lo escuché
a Del Borde diciéndole, claro, a Cecilia Robaretti le dice, tú realzas la información de CIPE porque eres amiga de Mónica González. Pero que es un desarrollo exitoso mismo ese señor, o sea, no ha salido el cuartel de Paco. Por favor, en cualquier país desarrollado estaría en la portada de un tabloide. Bueno, déjame decirte que, por ejemplo, le quiero comunicar a Jorge Barahona, que pregunta por Twitter, ¿y quiénes son los dueños del Mostrador y Radio La Clave? Que si hay algo que se conoce, por lo menos, si que no lo conoce usted, Jorge, la Radio La Clave es de propiedad de Miguel Nasur, y si es que usted quiere hacer, y eso además es ultra conocido, si usted quiere hacer un link directamente entre su percepción de Miguel Nasur y cualquiera de las personas que trabajamos en La Clave, tiene todo el derecho a hacer, y esa información es pública. Así que, y el Mostrador, en la página web abajo a la derecha, donde dice quiénes somos, está la lista de los 8 dueños. Sí, hay que gastarse un poquitito los zapatos y hacer la pega de buscarlos. No todo tiene que llegar, qué sé yo, procesado y con una cucharadita a la boca, digamos. Pero no hay ningún misterio. No hay ningún misterio, nadie esconde ese tipo de situaciones. Bueno, ya hablando del poder de la prensa. Pero hablando del poder de la prensa, sé que no queda tiempo, pero la prensa fue lo que tiene a Estados Unidos en esta crisis institucional en que está ahora. O sea, fueron los periodistas, porque no hay el contrapeso, el único contrapeso que ha tenido Trump desde que asumió, y han sido los reportajes del New York Times y el Washington Post principalmente, que lo tienen ahora con un fiscal especial investigándolo, y que tiene lo que hablamos hace 2 semanas cuando hablamos de Ian Bremmer, que decía que los mercados no están, los inversionistas no están realmente haciendo una evaluación cuerda de la fragilidad geopolítica y política que hay en el mundo. Bueno, ayer parece que le pusieron atención, porque los mercados alrededor del mundo llevan ya, hoy día, entiendo, antes de entrar acá también están cayendo con fuerza a raíz de la inestabilidad, y se habla ya con un poquito más de seriedad, aunque lejano, de la posibilidad de un juicio político a Trump. Agradecemos a Iván Weissman y a Mirko Macari aquí en el Mostrador en La Clave. Que les vaya muy bien. Nos vemos, Fernando. Nos vemos. Chao. Actualidad con ojo crítico. Información desde distintos